es nuestro Dios es incomparable. ¿Podría decir eso usted? Nuestro Dios es incomparable. Las naciones tienen dioses, con D minúscula, por cierto, ¿verdad? Las naciones y los pueblos diversos se han puesto dioses. Ellos se han creado dioses. Pero las mismas escrituras nos confirman de que esos no son verdaderos dioses, que esos son ídolos, dice la palabra del Señor. Pero sabemos que el Dios de Israel o el Dios del pueblo de Dios, de este pueblo que hoy se llama la iglesia, el pueblo que ha sido sacado a precio de sangre, fue comprado, este Dios no necesita, ¿verdad?, que nosotros le ayudemos, no necesita que nosotros lo carguemos, no necesita que nosotros lo defendamos. Este Dios es diferente. Este Dios es el Todopoderoso. Este Dios es el que puede hacer todas las cosas. Es el que conoce todas las cosas. Es el todo sabio. Es el todo santo. Es el que es eterno. Es el que ha existido desde el principio hasta el final. Él no tiene principio ni fin de días, porque Él es. En esa palabra podemos resumirlo. Él es. ¿Recuerda usted cuando Él dijo, yo soy? El Señor Jesucristo lo retoma, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, y Él dice, yo soy, en varias oportunidades. A Israel se le presentó como el yo soy también. Yo soy el que soy. De manera, hermanos, que cuando hablamos de nuestro Dios, que es incomparable, estamos diciendo que Él no tiene igual. Él tiene ciertas cualidades, ¿verdad?, que debemos considerar. Y en este pasaje que hemos visto hoy, habla acerca de algunas de ellas. Quiero que veamos así de manera rápida algunas. Este pasaje dice que nuestro Dios todo lo puede. ¿Puede repetir eso usted? Nuestro Dios todo lo puede. Decimos que Él es el Todopoderoso. Él es el Omnipotente. Mire lo que dice el versículo número 12 de este capítulo 40. ¿Quién midió las aguas? Dice, con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. Está preguntando que quién ha hecho eso. De los humanos nadie lo puede hacer. Pero el versículo número 15 habla algo más. He aquí, dice, que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Mire cómo dice. El versículo 22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y el 26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a toda llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Mire qué Dios tenemos nosotros. De modo que no es Diosito, ¿verdad? Como a veces decimos. Alguien me preguntó en una oportunidad, ni siquiera por cariño se le puede decir así a Dios. Bueno, con un entendimiento probablemente sea valedero, ¿verdad? Decirle mi Dios, mi Padre, papito o mi Diosito, pero es que ese término ya no encaja, hermanos, porque entendemos que Dios es un Dios grande. Con esta descripción entendemos que Él es inmenso, que Él no lo pueden contener los cielos de los cielos, a Él no lo puede contener la tierra, mucho menos un recinto como este en que estamos acá, porque Él es grande. ¿Cuánto podemos exaltar su poderoso nombre, hermanos? Él es el gran yo soy. El Señor dice acá, ¿a qué me van a comparar ustedes? ¿A qué ustedes me van a comparar? El versículo 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Allá en el versículo 18 también lo había preguntado, ¿a qué pues
haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Pensemos nosotros, las personas que andan una estampita, ¿verdad?, en su cartera, y sin el afán de burlarnos lo decimos, pero esas personas que piensan que ahí eso les puede proteger o que eso puede ser algo que represente a Dios, no lo es. Alguien que tiene un cuadro, ¿verdad?, en su casa y que se postra ante él y le pide, eso no es Dios. Una escultura, ¿verdad?, por muy bien hecha que esté, como lo vamos a ver en breve, algo que esté muy hechito, ¿verdad?, una figura humana o de cualquier otra índole, eso no es Dios. Lo siento, pero no es Dios. Escuché decir a una persona en una oportunidad, no te he presentado, le dijo, al que es milagroso, porque la persona, otra con la que platicaba, estaba enferma, y le dice, no te he presentado todavía al que es milagroso. Y yo dije, ya le va a hablar del Dios Todopoderoso. ¿Pero qué? Era una persona tan religiosa que tenía un Dios para cada cosa. De modo que le presentó a San no sé qué y le dijo que a ese no lo había probado todavía y que ese era el milagroso. Pero nosotros no necesitamos a tantos santos, nosotros no necesitamos a tantas santas. Al único que necesitamos es al Dios Todopoderoso. Jehová de los ejércitos se llama su nombre y Él es el único que de verdad es todopoderoso. Él es todopoderoso y milagroso, ¿verdad? Él sí. Entonces, cuando Dios les pregunta a ellos, ¿a qué me van a hacer ustedes comparable? ¿O con qué me van a comparar? ¿O cómo me van a representar? Definitivamente no hay forma de representar a Dios. En los recuadros aparece ahí, ¿verdad?, uno que ya bien ancianito, con una gran barba y con el pelo ya cano, para representar al Padre. Al Hijo pues se le representa de diferente forma, un poco más joven, con una cabellera larga y siempre con barba, y al Espíritu Santo lo representan con una paloma. Pero esas son representaciones nada más, para entender un poco de cómo se habla de Dios. Pero no es que Dios sea así, porque la Biblia dice que Él es espíritu. Él no tiene un cuerpo semejante al nuestro. Él es el creador de todas las cosas. Solo basta con ir al Génesis, y el Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Resumiendo, Él ha creado los cielos y todo lo que en ellos hay, y ha creado la tierra y todo lo que en ellos hay. Este versículo 26 dice, levanta tus ojos, ¿hacia dónde? Hacia los cielos. Y mira, dice, todo lo que hay ahí. ¿Quién lo ha creado? Nuestro Dios. Y dice que Él cuenta, dice, su ejército. ¿Sabe de qué está hablando? De sus estrellas. ¿Sabe de qué más está hablando? De sus ángeles también. Dice que Él pone nombre a cada una de las estrellas y dice que no se le olvida ninguna de ellas. A nosotros, a los pastores humanos, probablemente se nos olvide el nombre de alguna de nuestras ovejas. Aunque es bueno tener mente, ¿verdad?, del nombre de cada persona para llamarla a cada una por su nombre y estar pendiente de las personas. Pero Dios, hermanos, aunque sean miles de miles o que fueran millones de estrellas, Él sabe el nombre de cada una de ellas. Y dice que Él conoce aún cuántos cabellos nosotros tenemos. ¿Cómo será eso, verdad? Sabe si se le cayó alguno hoy en la mañana, ¿verdad? Porque se nos cae el cabello. Bueno, a algunos, no a todos. A los jovencitos no se les cae, creo, todavía. Pero Dios lo sabe. Pero Dios no solamente es el Todopoderoso, hermano, sino que Él tiene más cualidades, más atributos que podemos ver. Dice que Él es el sabio. Si nosotros tenemos un poquito de conocimiento, un poquito de inteligencia, un poquito de sabiduría, es porque Él nos ha dotado de esa forma. Dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. De modo que si algo tenemos de bueno es gracias a Él. El versículo 13 del capítulo 40 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Otra pregunta, 14. ¿A quién, dice, pidió consejo para ser avisado? Otra pregunta, ¿quién le enseñó el camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Lo mismo se preguntaba Job, y en su angustia él llegó
casi a caer en pecado. No es que él haya pecado, pero él se preguntaba muchas cosas. Él quería saber el por qué estaba en la condición que estaba, no habiendo cometido un pecado en particular. Y de modo que al final, aunque sus amigos trataron de convencerlo de que él era un pecador y de que él quizá le había fallado a Dios, él seguía manteniéndose firme. Solamente hubo un hombre que se acercó un poquito, se llama Eliú. Él le mostró que Dios no tiene por qué darle explicación a nadie de lo que hace. Él le hizo saber que Dios, Él es soberano, que Él decide por sí mismo. Lo mismo está diciendo hoy acá, Él es sabio y Él sabe por qué hace todas las cosas. Quizás nosotros pudiéramos altercar también y preguntarle, pero ¿y por qué Dios? Y yo, tu gran siervo, ¿verdad? Y tu sierva, ¿verdad? Que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, y que he caminado fielmente toda mi vida cristiana. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? No, a Dios no se le pregunta de esa forma. Aunque estemos en angustia, aunque estemos en alguna tribulación, sepamos que algo tiene Él preparado, y aunque no lo entendamos en este momento, pero más adelante lo vamos a entender qué es lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Él es sabio. Nosotros quizá apenas alcanzamos a entender el presente. Digo quizá porque no entendemos a cabalidad las cosas. Somos seres humanos y somos limitados en el conocimiento. Pero Él mira todas las cosas por anticipado. Alguien dijo que algunas personas ciegas, voy a poner ese ejemplo para que comprendamos un poquito. Dice que una la acercaron y dice que se fue de así detrás y era un elefante, ¿verdad? Que estaba ahí. Pero cuando la persona llegó cerca y tocó sus pies o sus patas, y dice que tocó los nudillos acá de las rodillas y sintió que el elefante era así, bastante áspero. Y le dijeron al ciego, ¿qué es esto lo que tocas? Y él dijo, esta es una montaña quizás. Esta es piedras siento que es. Eso sintió. Pero luego llamaron a otro, ¿verdad? Otro ciego igual, y él llegó por el frente y él llegó a tocar el moco, ¿verdad? Del elefante. ¿Y esto qué será? Bueno, probablemente sea una manguera, dijo él, ¿verdad? Porque siento que, no sé, es algo largo. Y así, ¿verdad? Luego llegó otro, ¿verdad? Y ese llegó por otro extremo. Y ese comenzó a tocarle, ¿verdad? Ahí el estómago al animal. ¿Y qué será esto? ¿Qué será? ¿Será que es algo redondo? ¿Será una bola gigantesca? ¿O qué será? Él no alcanzaba a ver eso. Pero otra persona que sí estaba bien de su vista, ese estaba en lo alto, ¿verdad? Y ese estaba viendo todo el panorama de lo que hacían allá abajo estas personas no videntes. Y entonces él podía ver completamente cómo ellos se esforzaban para entender qué era lo que estaba ahí. Él tenía todo el panorama y él sí sabía que era un elefante y sabía cada una de las partes que iban tocando de ese animal. Nuestro Dios es mucho mejor que eso, hermanos. Cuando nosotros apenas alcanzamos a entender qué será lo que está pasando aquí o por qué será que estoy viviendo esta situación, solo vemos un lado o solo vemos una pequeña parte, pero Dios está en lo alto y Él mira todo el panorama. Él sabe qué será de nuestro final. Él sabe nuestro principio y sabe nuestro fin también. Entonces, Él es todo sabio. En tercer lugar, Él conoce también todas las cosas. ¿Cuántos sabían eso? Él conoce todo. A eso se le llama la omnisciencia de Dios. El versículo número 27, oiga lo que dice. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué dices? Le dice Dios. ¿Por qué lo dices así? Nosotros como seres humanos pudiera llegar un momento en el cual nos queremos esconder de Dios. Sí se esconde el ser humano de las personas, y eso es un hecho. Hay personas que se ocultan para hacer lo malo, y probablemente pase oculto por algún tiempo o que nadie descubra lo que la persona hace en oculto. Pero lo cierto es que de Dios no nos podemos esconder porque Él lo conoce todo. Él lo ve todo. Su palabra dice que ni siquiera está en nosotros esa palabra que se va a declarar y Él ya la conoce toda.
Entonces, si esa es la realidad, hermano, ¿por qué nosotros no honrar a nuestro Dios que es tan grande? En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, vea lo que dice el Señor. Hebreos, capítulo 4, el versículo número 12. 4:12 de la carta, o 4:13, perdón, de la carta a los Hebreos. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire lo que dice. Todas las cosas están desnudas y descubiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿En qué lugar nos escondemos de Dios? En ninguno. Siempre estamos bajo el ojo de Dios, sean cosas buenas que hagamos o sean cosas malas que hagamos. Quiere decir que este Dios que tenemos, hermanos, no es como los diositos que tienen las personas. Este es un Dios incomparable. Ahora leamos el Salmo 139. Salmo 139. Y vamos a leer ahí el versículo número 7. Perdón, el versículo número 4. Oiga lo que dice el Señor. Pues aún, dice, no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mire qué hermoso todo eso que dice. Entonces nuestro Dios, hermano, nos conoce perfectamente a cada momento de nuestra vida. Pero este Dios no solamente es todopoderoso, es sabio, lo conoce todo, sino que Él también está presente en todo lugar. Lo que se le llama la omnipresencia de Dios. ¿Cuál será el lugar que nosotros podamos irnos lejos y que Dios no esté ahí? ¿Cuál será ese lugar? Ninguno, ¿verdad? Porque Él siempre está ahí en el momento oportuno, en el momento que nosotros lo busquemos o en el momento que la persona piensa que se puede esconder. Mire lo que dice siempre el Salmo 139, el versículo número 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Hace una pregunta. Otra, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde nos podemos ir? A ningún lugar. Ni a los cielos para escondernos, ni a lo profundo del mar para ocultarnos, ni en ningún lugar. Sin embargo, en el antiguo tiempo hubieron hombres que hicieron esa pregunta. Jacob, ¿verdad? Por ejemplo. Dice que iba huyendo de su hermano Esaú y él no hallaba qué hacer. Y al final se quedó dormido en un lugar, puso una piedra de cabecera y dice que en la noche tuvo un sueño hermoso, ¿verdad? Ángeles que subían por una escalera y ángeles que bajaban. Y cuando despierta él dice, cuán terrible es este lugar, dice él. Dios está en este lugar y yo no lo sabía, dice él. Yo no sé por qué este pensamiento, aunque se alcance a entender un poco porque la revelación en el Antiguo Testamento no estaba completa. Pero hoy que nosotros tenemos Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, no tenemos por qué creer que Dios está en algún lugar y en otros no. ¿Verdad? Se sabe que Dios está aquí, nos sigue en nuestra casa, va por el camino, está en nuestro trabajo, en nuestro centro de estudio. Dios siempre está con nosotros. Así es. Ahora, al hablar de esto, por supuesto que hay que aclarar algo. La presencia de Dios está en todo lugar.
Sin embargo, Dios se manifiesta de manera muy especial en lugares específicos. ¿Cuántos sabían eso? Por ejemplo, este lugar, la casa de Dios, por eso se le llama así. Nos reunimos para adorarle. Es un lugar que hemos destinado solamente para adorar y para bendecir su poderoso nombre. No se va a manifestar Dios en un lugar donde hay pecado. No se va a manifestar en un lugar donde hay pleito, donde hay gritos y donde hay todo eso. No se va a manifestar Dios donde no se le aprecia a Él. Se va a manifestar donde se le da la honra debida a su nombre, donde se dice que Él es grande, donde se dice que Él es el Todopoderoso, donde se le reverencia, donde lo ponemos a Él en el primer lugar. Ahí su presencia maravillosa se va a hacer manifiesta, con señales y milagros, con potencia, con salvación, con reconciliación, porque Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. La presencia de Dios manifiesta. Nosotros debemos estar conscientes de las dos cosas, de su presencia que está en todo lugar, pero debemos de estar conscientes que Él va a estar manifestando su presencia en el lugar que nosotros le adoremos con sinceridad de corazón. ¿Dónde podrá ser? Porque probablemente alguien diga, entonces quiere decir que solo en la iglesia, ahí se va a manifestar el Señor. No solo aquí, en su casa también, cuando usted dobla sus rodillas, cuando usted cierra su puerta. Lo he dicho varias veces, aquí nos reunimos para adorar públicamente al Señor. Nuestra oración, nuestra alabanza aquí no es privada, aquí es pública. Usted no tenga miedo de elevar su voz, ¿verdad? Si usted ora suave, pues esa es su forma. Pero usted no tenga temor de elevar su voz, porque aquí es una adoración pública. La oración privada es en la casa. Nuestra comunión con Dios en la casa, ahí es privada. Pero ahí estamos, ¿verdad? Y la presencia de Dios va a descender. Y qué maravilloso que Dios se glorifica y Él se manifiesta donde hay multitudes. Pero también Dios se manifiesta donde hay una persona con un corazón sincero clamándole a Él. No se necesita de una gran multitud. Se necesita de un corazón sincero delante de Dios. Entonces este Dios que está en todo lugar, hermanos, nos muestra cómo Él se manifiesta en diferentes lugares. Pero por último, en quinto lugar, veamos que este Dios es eterno. Mire qué maravilloso. Volvamos a Isaías, capítulo 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él no es un ancianito, como dije hace algún momento. Él no tiene principio ni fin de días. Él es el Todopoderoso. Entonces, este Dios no necesita descansar por la noche. No necesita dormir 8 horas. ¿Cuántas horas dormimos nosotros? Bueno, lo normal, ¿verdad? Se dice que 8 horas. Antes decían 8. Después los médicos dijeron que ya 7 horas eran suficientes. Yo no sé si es verdad, habría que consultar, aquí está la doctora. Algunos dicen hoy 6 horas o 5 horas son suficientes para que la persona pueda andar bien al siguiente día. Recuerde que Dios nos ha hecho con una constitución, ¿cómo les digo? Ya bien perfecta, pues. Si no dormimos toda una noche, al siguiente día, pues ya se sabe que va a andar alterados sus nervios. No va a andar bien, pues probablemente le duela la cabeza. Y su ánimo no va a estar bien. Entonces, porque la noche es para dormir. Pero Dios no necesita de descansar. Él no necesita de que, hoy sí me cansé en este día, ¿verdad? Así que voy a descansar toda esta noche o al siguiente día me tomo el día libre. No, ¿verdad? Él no es así. Y alguien que sea estudioso de las Escrituras, teólogo, probablemente me diga, bueno, pero dice que Dios creó todas las cosas en 6 días y al séptimo, ¿qué pasó? Descansó, ¿verdad? Reposó de ellas. Reposó de hacer su creación. Pero Él sigue activo. El Señor Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos, dijo Él. Mire qué interesante.
O sea que el Señor hizo todo el sacrificio por nosotros, se fue a los cielos y algunos piensan quizás que allá está descansando. No, está intercediendo todavía por todos nosotros. Está teniendo cuidado porque el enemigo anda ahí como un león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Pero el Señor está con nosotros como poderoso gigante para defendernos de ese león rugiente. Y el que esté en sus manos, dice su palabra, ¿quién lo podrá arrebatar? Porque nuestro Dios nos cuida a cada uno de nosotros. ¿Cuánto le damos gloria, hermanos? Dele alabanza a Cristo. Amén. Entonces dice que Él no tiene principio, ni tiene final. Y yo quisiera en esta parte última, al estar hablando de su eternidad, que nosotros entendamos que si el Dios eterno está con nosotros, esta es la aplicación última, si el Dios eterno está con nosotros, quiere decir que nosotros debemos tener seguridad que Él nos va a guardar. ¿Cuándo? No solo hoy, no solo mañana, nos va a guardar hasta llegar hasta la meta final. ¿Cuántos confían en eso? Yo estoy seguro. Mire lo que dice. Este Dios no se desfallece, ni se fatiga, dice la parte última del 28. Con cansancio, y su entendimiento, dice, no hay quien lo alcance. 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entiendo por este pasaje que Dios no resta. Y Dios no divide. Dios suma y multiplica. Mire qué interesante. Él suma y Él multiplica. El enemigo es el que resta, ¿verdad? Dice que Él ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Ve una familia bonita, ya va a querer poner traba entre el esposo y la esposa, que estén en pleito. Si los hijos están creciendo, ¿verdad? Y van obedientes y todo, le pone a los hijos que se rebelen contra sus padres, sin ninguna causa. Y de repente aquella familia que estaba bien bonita, ¿verdad? Y que todos la admiraban en la iglesia, de repente miran que los hijos ya no son obedientes y que se portan mal. O miran que aquel esposo que iba siempre con la esposa a la iglesia y después lo miran que solo la esposa se encamina. O solo el esposo se encamina. O si van juntos, allá va adelante el esposo y la esposa va atrás. Y si es posible van hasta diciendo cosas, hasta discutiendo, hasta peleando. Esa es la obra del enemigo. Pero esa no es la obra de Dios. Este Dios da fuerzas al que está cansado. Cuando el creyente está cansado, ¿qué pasa? Cuando el creyente está cansado, ya nada le sale bien. Ya no tiene ganas de congregarse. Ya no tiene ganas de servir, ya no tiene ganas de cantar. Y si predicamos nos vamos a sentir hasta sin el ánimo. Mejor que lo haga otro. Mejor le voy a llamar a fulano de tal, aunque me toque a mí el privilegio, se lo doy a otro porque no estoy bien. No, Él da fuerzas al cansado. Él da ese esfuerzo. Hermanos, yo no les voy a juzgar, porque su servidor mismo es humano y en algunas oportunidades me siento cansado. Pero es ahí cuando tenemos que doblar rodillas delante de este Dios eterno y decirle: yo me siento débil, yo me siento cansado, pero inyéctame nuevas fuerzas. Y el Espíritu Santo va a venir y nos va a llenar y nos va a capacitar. Y aquel cansancio que teníamos se va y nos sentimos rejuvenecidos en el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Amén. Nosotros no hemos sido puestos acá, hermanos, para debilitar a nadie. Pero a veces, probablemente, yo no sé, cada predicador es diferente. Pero su servidor a veces quizás peca de sincero, ¿verdad? Porque yo a veces me he sincerado con ustedes. Y sinceramente, puede ser obra del enemigo, puede ser obra que a veces mucho se mueve para un lado y para otro, o no sé. Pero a veces hay tiempos en los cuales se siente cansado uno. Y de repente uno dice: bueno, ¿y cómo vamos a hacer hoy? Hay predicación y uno tiene que estar ahí siempre. No es cuestión que va a decir: no, ¿verdad? No voy. Tiene que estar. Y han habido oportunidades en las cuales uno estudia la palabra de Dios, busca y no encuentra. Ora, dobla rodillas, está buscando al Señor y nada. No es cuestión de que no se ha esforzado. Pero de repente llega el momento de estar aquí y uno dice: bueno,
que se haga tu voluntad, Señor, ¿verdad? Porque no me siento bien. A diferencia de otras veces, porque hay veces que uno se siente como que viene, pero, ¿verdad? Si se me presenta un gigante, lo derribo. Y si sale otro, igual. Pero hay momentos que no. Entonces, en esos momentitos, hermanos, ¿quién por nosotros? Solamente Dios. Solamente Dios. Uno no le va a decir a las otras personas, mire, fíjense que vengo así, ¿verdad? Y me siento bien inútil y todo eso. Yo me siento peor, le van a decir a uno. Pablo les dijo a los corintios, si yo los contristo a ustedes en extremo y después, ¿quién me va a consolar a mí? ¿O quién los va a consolar a ustedes? Eso dijo Pablo, porque él les había hablado fuerte en una carta. Claro, se lo merecían los corintios y Pablo les dio palos en una carta que no está, ¿verdad? Ni es la primera ni es la segunda. Pero entonces Pablo después reaccionó y él dijo, no, digo, y si yo los contristo a ustedes demasiado. Así le pasa a uno a veces de predicador. Pero quiero decirles, hermanos, también me ha ocurrido que cuando uno viene así y uno dice, no, este día no tengo nada que dar. Y si es posible, quizás ni bosquejo porque no halló nada. Pero la presencia maravillosa de Dios suple todo, hermanos. Y cuando uno se presenta delante del pueblo de Dios, el pueblo ni cuenta se dio. Quizás que el predicador no traía mensaje, que no había ningún bosquejo, que ni había nada. Pero la presencia maravillosa de Dios ministra. Y qué maravilloso es cuando la persona dice, esa palabra era para mí, esa palabra sí tocó mi corazón. Y uno dice, Señor, si yo no tenía nada, esa gloria te pertenece solamente a ti. Y quiero decirles que en todo tiempo solo a Él tiene que ser la gloria. Entendería yo, y acá está el pastor también que sabe de esto, entiendo que muchas veces Dios lo hace así con nosotros, los predicadores, para que no creamos que somos expertos en la materia. Porque uno puede pensar a veces, no, sí, ¿verdad? Si yo pues oro, ¿verdad? Y hago esto y hago lo otro, y que mis estudios, ¿verdad? Y que todo lo que puedo hacer. Decía un hombre en una oportunidad, no, dijo que si 25 bosquejos al día, dijo. Y a los estudiantes le quería poner que hicieran 25 bosquejos al día. Cuando esta persona me dijo eso, yo le dije, Dios mío, no sé qué está pensando este siervo, ¿verdad? Sí hay que enseñar, por supuesto, ¿verdad? Pero tampoco es a oprimir a las personas, ¿verdad? Tráigame 25 bosquejos por día, ¿cuánto me va a entregar en una semana? Me tiene que entregar 50 bosquejos, si ni siquiera su servidor hace 50 bosquejos en una semana. Son mentiras. Hay que buscar de Dios. Hay que depender de Él. Y cuando nos sintamos cansados, seamos sinceros con Dios. Señor, estoy cansado y no puedo. ¿Verdad? Yo no sé, pero usted si ya vio este versículo. Dice que Él da esfuerzo al cansado, el 29, pero Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Nosotros podemos multiplicar algo, pero de lo que ya está. Si a usted le dan $1 y usted lo pone a trabajar, eso va a crecer. Pero ¿cómo va a multiplicar algo que no tiene? Si le dan 0 a usted o tiene 0, ¿cómo va a multiplicar ese 0? No puede. Pero sí conocemos al Dios que multiplica las cosas aunque no haya nada. Y por eso es que dice a veces la persona, pero si yo la oía, si hablamos de los que cantan, si yo le oía que su voz para nada, pero miren ahora, hasta dirige la alabanza. Aquí están, aquí las estoy viendo. Habla, Señor. Sí. O los que predicamos, mi voz es fea, ¿verdad? Yo quisiera tener una voz de locutor, dice uno, una voz agradable. Pero Dios hace lo que Él quiere. Y a Moisés le dijo, ¿y quién le ha dado la boca al que habla? Es Dios. Entonces Él nos va a usar como Él quiera, no importa si mi voz es bonita, si es fea, si la voz de que canta tenía esa gracia al principio o no. Créalo que si usted se dispone para el Señor, Dios le va a usar en gran manera, porque la gloria y la excelencia tiene que ser para Él y solo para Él, nada para nosotros. Amén. Y pone un ejemplo, dice que los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Si yo les pregunto a estos jóvenes que si están cansados, yo les aseguro que me van a decir que no.
Bueno, por cierto, para los que se duermen, cuidado, atención, ¿verdad? Porque tendrían que ser los que se duermen los más ancianitos. Allá está la hermana Rita, pero a la hermana Rita la miro bien alegre. Como dijo alguien por ahí, ¿verdad? La miro bien radiante, ¿verdad? Y miren una ancianita, allá tengo a la hermana Rosita. La hermana Rosita yo no la miro que cabecee para nada, la miro bien atenta. Si algún joven de aquí se me duerme hoy, ¿qué vamos a hacer? Ayúdenme. Le vamos a conseguir vitaminas. Probablemente por el desarrollo le están haciendo falta vitaminas. Mire, vamos a consultar con la doctora también, porque no podemos hablar mal. Entonces, los jóvenes tienen fuerzas. Y si les decimos, vamos a trabajar aquí, ellos son los primeros que se anotan y tienen una gran fuerza. Por cierto, nosotros si comenzamos a usar ahí el compactador, al rato ya me dolió aquí, ¿verdad? Pero ellos no, ellos tienen gran fuerza. Pero, dice el profeta, que incluso hasta los jóvenes flaquean y pueden cansarse. Pero, ahí está lo maravilloso. Este versículo ha sido de gran fortaleza para todos los creyentes. Pero los que esperan a Jehová, ¿qué pasará con ellos? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos quieren de esas fuerzas de Dios? ¿Cuántos le vamos a pedir al Señor hoy que nos levante? Yo soy el primero, ¿verdad? Porque necesito fuerzas. Si tengo fuerzas, no importa. Yo quiero pedirle al Señor que me dé nuevas fuerzas. Cuando yo veo esos predicadores ancianitos y que no paran, ¿verdad? De un lugar para otro, a uno le da un poco de pena. Porque de repente lo invitan a predicar uno a un lugar, ya se siente algo cansado. O si fue a ver una célula a otro lugar, ya se siente un poquito cansado. ¿Y cómo estos ancianitos van a tener más fuerza que nosotros, hermanos? Si ellos tienen a Dios de su lado y nosotros tenemos al mismo Dios de nuestro lado, quiere decir que también podemos tener nuevas fuerzas en Dios. Vamos a orar en esta oportunidad y a pedirle al Señor que sea Él el que nos haga fuertes. Porque este Dios, hermanos, que es incomparable, no hay otro como Él. Este Dios que tiene todas esas cualidades y muchas más, por supuesto, que podemos encontrar en las Escrituras, este Dios es el que está con nosotros. Decíamos que no es un diosito de bolsillo, no es algo que se quedó trabado ahí en la casa, no. Si vamos por el camino, ahí va Dios con nosotros. Y podemos clamar y decirle: Señor, guárdame. Señor, que nada malo me vaya a suceder en este camino que voy. Señor, que yo pueda salir y que pueda regresar a mi casa. Usted no haga lo que dicen las otras personas. Ellos dicen: ay, yo salgo, pero no sé si voy a regresar. ¿Y cómo es eso? Si tenemos a Dios. Y si Él ya no permitiera que regresáramos a nuestra casa, nos vamos para una casa mejor. Nos vamos a la casa celestial. Así que nosotros no estamos en duda de nada. Cierre sus ojos y alabemos al Señor. Él es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Señor eterno que estás en los cielos, en esta mañana te damos el honor y te damos la gloria. Tú eres incomparable, eres el santo, eres el Dios eterno, eres el que has creado los cielos y la tierra y nos has formado a cada uno de nosotros. En este día, mi Señor, queremos alabar tu nombre, queremos bendecirte, pues no hay Dios como tú. Somos privilegiados de tenerte con nosotros. Queremos pedirte, Señor, que nos des esas fuerzas que necesitamos, porque hay momentos en los cuales nos sentimos debilitados. Hay momentos en los cuales nos sentimos sin fuerzas, pero tu palabra dice que podemos venir delante de ti, Señor, y podemos pedir esas fuerzas espirituales. Y tú que eres tan bueno, Señor, que eres maravilloso, aquel que estaba tirado, que estaba postrado, que estaba sin fuerzas, tú lo levantas, mi amado Dios, y le haces diligente, le haces activo en tu obra bendita, Señor. Y si es para el trabajo material,
le da fuerza, Señor, para seguir trabajando. Si es para los estudios que hay decaimiento en el cerebro, Señor, te pedimos que inyectes nuevas fuerzas, que esas vitaminas, Señor, puedan ser aplicadas a tus hijos, Señor, que se esfuerzan, que se agotan mentalmente, Señor. En esta hora te pedimos que seas tú, mi gran Señor, que seas tú, mi gran Rey, dando esas fuerzas que tu pueblo necesita, que no nos detengamos, que sigamos adelante siempre, Señor, trabajando en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Amén. Amén.